Una sí. La torre inclinada de Pisa es uno de los monumentos más famosos del mundo. Pero, ¿por qué se inclina? ¿Y cuándo se va a caer? Estamos en Pisa, ciudad italiana conocida principalmente por su torre inclinada que tengo a mis espaldas. Construida durante la Edad Media, comenzó a inclinarse durante su construcción y casi estuvo a punto de caerse. Yo no llegué a subir, yo solamente la vi de lejos y me hice fotos. Ah, había demasiada gente. Es que no veas tú las colas que había. Tienes que ir en una época en la que no vaya tanto turista, qué rabia. Hoy hablamos de la... Yo sí la sostuve. Seguro que has oído hablar alguna vez del Imperio Romano, ese imperio que conquistó Europa y transformó el mundo. Todos tenemos ideas sueltas que asociamos con el Imperio Romano, como los acueductos, los señores con túnica o el latín, pero ahora veréis que hay algo que siempre pasamos por alto. Estamos en la Roma del siglo V después de Cristo. El Imperio Romano se encuentra sumido en el caos debido a la corrupción, a las continuas luchas de poder y a los conflictos económicos y sociales. En este escenario de caos, el emperador veía cómo se alzaban un sinfín de revueltas por todo su territorio. Además, los pueblos germánicos fueron debilitando aún más el poder militar de Roma, lo que terminó por causar que el emperador no pudiera ejercer la autoridad sobre su propio territorio, fragmentándose en muchos pedazos. Como sabéis, la caída del Imperio Romano dio origen a la Edad Media. Cuando un imperio cae, generalmente se instaura la ley del sálvese quien pueda. No hay ley. En ese contexto, durante la Edad Media se crearon diversas repúblicas y reinos en el territorio que antes ocupaba el Imperio Romano. Esas regiones se habían hecho con el poder militar en su área de influencia y estaban sumidas en constantes conflictos bélicos las unas con las otras. Pero había una de estas regiones a la que le iba extraordinariamente muy bien, la República de Pisa. Pisa era un pequeño asentamiento cerca del mar Mediterráneo, pero con una sólida flota naval en su puerto. Esto le llevó a ganar muchas batallas contra las repúblicas de Génova y de Venecia principalmente, lo que trajo a Pisa una enorme fortuna en forma de expolios y saqueos. Un detalle importante es que durante la existencia del Imperio Romano se produjo un hecho que cambió la historia de la humanidad para siempre. En sus inicios, el Imperio Romano tenía su propia religión politeísta. Adoraban a varios dioses romanos, como Júpiter, el dios del trueno, Marte, el dios de la guerra, o Venus, la diosa del amor. Pero tras la firma del Edicto de Tesalónica, la religión oficial del imperio sería una nueva religión monoteísta que estaba en auge, el cristianismo. Esto supuso que, a partir de ese momento, los valores, las costumbres y las culturas cristianas se asentaran en la sociedad romana, entre las cuales, por supuesto, se encontraba la construcción de templos para la oración, lo cual nos lleva a la República de Pisa le iba tan bien saqueando territorios ajenos que decidió comenzar la construcción de una enorme catedral de mármol blanco como muestra de poderío y prosperidad. Cuando hablamos de catedrales, generalmente pensamos en este tipo de catedral, con dos torres enormes y una decoración muy recargada. Pero no penséis en este tipo de catedrales, porque estas son mucho más modernas. En la Edad Media lo que se llevaba eran las catedrales románicas, que no tenían grandes vidrieras ni muros esbeltos como las góticas, sino que era más bien un mazacote de piedra porque era lo único que sabían hacer. Son una pasada por dentro, una flipada. Eso sí, hay que tener muchísimo cuidado porque como pises mal te estampas. Caes ahí, ¡pim! Así para atrás, directamente. Yo me he caído en una y no se lo recomiendo a nadie. Nadie nace enseña. Fer tiene un vídeo magnífico sobre esto que os dejo abajo en la descripción. Una característica distintiva de algunas catedrales de este periodo es que tenían el campanario separado de la nave principal. Es una pasada, mira qué preciosidad. Es súper bonito. Es decir, que tenías por un lado la nave... A mí me encanta meterme en catedrales y verlas por dentro. Es una pasada e impresionantes. De verdad. Es que las ves y dices, Dios mío, qué pasada. Es ahí cuando dices, joder, normal que la gente le tuviera miedo a la religión. Es que ves esto y lo ves impresionante, te cagas encima. No jodas. Es que son una pasada por dentro. De la catedral y por otro el campanario como dos construcciones separadas. Construir una catedral costaba muchísimo dinero. Mira qué preciosidad, es que parece pintado. Mucho esfuerzo y sobre todo muchísimo tiempo. Igual tardabas 200 años en hacerla, por lo que generalmente se elegían lugares céntricos del pueblo para que todo el mundo pudiera acudir a rezar y a la vez estuviera resguardada de ataques enemigos. En la Edad Media se estilaba mucho decir eso de... ¿Sabíais que esta iglesia está en el centro exacto de la ciudad? La verdad no lo sabía. Lo hicieron así para que todo el mundo pudiera estar igual de cerca de Dios. Eso me gusta. La geometría de la fe. Pero Pisa era tan fuerte a nivel bélico y tal era su confianza en sí mismos que decidieron construir la catedral fuera de la muralla, quedando totalmente desprotegida. ¡Qué huevos tenían, ¿no? Como somos tan guays, la ponemos fuera, porque nos suda. Podéis venir a atacarnos si queréis, que somos demasiado guays para vosotros.
Pizaron un prado a las afueras de la ciudad junto a un pequeño arroyo y dijeron: oye, ¿y si plantamos aquí una iglesia que sea la envidia del mundo? Tiene buena pinta, Manolo. En el año 1063, con los beneficios obtenidos por las victorias militares en Sicilia, Pisa comenzó la construcción de una gran iglesia de mármol blanco. Apenas 29 años después, la terminaron de construir, lo cual era un hito enorme al no disponer de materiales y tecnologías modernas, como Joder, en 29 años, teniendo en cuenta que otros tardaban 200. el hormigón, el acero o la electricidad. Todo hecho a manita y en tiempo récord. Hoy en día convendría recordarlo. Pero faltaba lo más importante. Hoy en día, si quieres ir a misa, pues miras a qué hora es la misa y a esa hora pues vas a misa y ya está. Pero pensad que en esa época no había relojes. Los relojes de mano no se habían inventado aún. Recordad que estamos en la Edad Media y por tanto la gente en general no sabía qué hora era. Claro, ¿cómo sabía la gente cuando empezaba la misa? Pues para eso estaba el campanario, para golpear fuertemente las campanas y que todo el mundo supiera que empezaba la misa, lo cual nos lleva por fin a la construcción de la... El 9 de agosto de 1173 se comenzó la cimentación del campanario de la catedral, que, de igual forma que el de Florencia, era una construcción separada de la nave principal. No hay consenso sobre qué arquitecto fue el que diseñó y empezó a construir la torre, así que lo llamaremos Manolo. Manolo y su equipo se pusieron manos a la obra y comenzaron a levantar los enormes muros de 2,5 metros de grosor que sostienen la torre, junto con unas columnas corintias muy de la época. 5 años más tarde, un niño de apenas 8 años paseaba por la plaza cuando se quedó absolutamente perplejo por lo que estaba viendo. Anotó algo importante en su cuaderno y se fue corriendo. Cuando ya iban por la segunda planta, el constructor la miró fijamente y dijo: oye Manolo, ¿no te parece que esto se está inclinando un poco? ¿Qué dices? Nah, poquito, tampoco tanto. Hombre, esto estaba perfecto. Pero lo cierto es que el constructor tenía razón y la torre estaba empezando a inclinarse hacia el lado sur. Tras analizar bien la situación, se dieron cuenta de que los cimientos de la torre se estaban hundiendo en el terreno. ¿Os acordáis de aquel arroyo que había cerca? Es que también, ¿a quién se le ocurre hacerlo cerca de un arroyo? Es que de tener pocas luces. De la torre, los ríos depositan muchos sedimentos arenosos en sus orillas, que junto a la arcilla y al barro habían creado un terreno muy inestable que no habían tenido en cuenta. Pero ¿no deberían los cimientos soportar el peso de la estructura? Los cimientos de las edificaciones romanas de la antigüedad eran básicamente pilares muy grandes en relación a la estructura que soportaban, que les permitía distribuir el peso entre una gran superficie. El problema de la torre era que debía medir 54 metros de alto, pesar 14.500 toneladas y Manolo había hecho los cimientos de 3 metros. 3, como si fueras a construir un chalet. La cosa no pintaba bien para Manolo, pero de repente tuvo un golpe de suerte. Génova, Luca y Florencia declararon la guerra a Pisa, que tuvo que suspender la construcción de la torre porque necesitaba invertir el dinero en acciones bélicas. Y Manolo pensando: buah, de aquí a que se pase la guerra ya le he palmado, a mí no me van a echar la culpa. Y ya está. Mira, si a alguien tengo que decírselo, que se lo diga a Dios, a tomar por culo. ¡Hala! En 1260, un señor llamado Guido Speciale como la Pizza fue elegido para supervisar la construcción de la torre en detrimento de Manolo. ¡Despedido! Guido, junto con el arquitecto del Camposanto de Pisa, Giovanni di Simone, se vieron obligados a crear un plan sin fisuras, un plan perfecto para poder continuar la construcción de la torre con garantías, un plan que les llevaría 12 años diseñar. ¡Tenemos un plan! ¡Oh! Por fin, habéis tardado 12 años en hacer el plan y hace 100 años que la construcción de la torre está parada. A ver, cuéntame. Vamos a hacer un lado más alto que el otro. Manolo lo consiguió, la palmó antes de que le pudieran echar la culpa. Tuvieron que pasar 100 años para que volvieran. Para ir compensando la inclinación. Pero eso es una ñapa. Era una ñapa, pero demoler la torre y volver a construirla suponía muchísimo más dinero. Como resultado de esta decisión, la torre es curva, dado que a partir del segundo piso un lado es más alto que el otro. ¿Veis algún problema con esta decisión? No tardaron en darse cuenta de que la medida aplicada, lejos de mejorar la situación, la había empeorado. El peso extra necesario para compensar la inclinación añadía aún más peso a la parte inclinada, haciendo que se inclinase aún más. La construcción se suspendió y se reanudó en varias ocasiones debido a múltiples guerras, pero finalmente, en 1372, se instaló el campanario, quedando terminada la estructura de la torre. El problema era que la torre no paraba de inclinarse. Lenta pero inexorablemente se iba inclinando cada vez más y más. La pregunta que todos hacían era: ¿cuándo se va a caer? Un objeto se cae cuando su centro de masas sobrepasa el área de su base. El centro de masas es el lugar donde se pondera la masa de todo el objeto. Por ejemplo, si el objeto es alto y esbelto, tendrá un centro de masas muy alto y una base muy pequeña, por lo que será más fácil que colapse. Por el contrario, si el objeto es bajo y ancho, será más estable, porque será más complicado que el centro de masas se salga de la base. En la torre de Pisa, el centro de masas se encuentra ubicado en la segunda planta a unos 23 metros de altura, suponiendo un ángulo de inclinación máxima de 5,44 grados. Más de 200 años después
de haberse terminado la estructura de la torre, la inclinación ya se había situado en unos peligrosos 4,2 grados. Preocupados por el avance imparable de la inclinación, empezaron a temer que la torre colapsaría, pero no tenían un plan para... En 1838 se preparó el primer plan para tratar de enderezar la torre. La base de la torre llevaba siglos enterrada en su parte más inclinada. El arquitecto encargado del plan propuso cavar una zanja para examinar el terreno y construir un anillo de cemento y piedra caliza, con el objetivo de hacer la base más ancha para que tuviera más estabilidad y más resistencia a inclinarse. A este anillo se le conoce como catino. Aunque la idea parecía sensata, se pasaron por alto dos detalles muy importantes. Al extraer varias toneladas de tierra para construir el catino, la torre dejaba de tener la resistencia que provocaba la tierra, con lo cual ahora la torre tenía vía libre para seguir inclinándose. Ay, por Dios. Ay, 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 ay. Es que... Jesús. Todo mal, todo mal. Por eso yo pensé también, digo, quita la arena y entonces se va a caer, ¿no? Pero no sé cómo lo van a hacer, mantienen la torre de alguna manera, pues no. Además, las filtraciones de agua a través del catino pasaban a ser un gran problema. Debido a estos problemas, la torre comenzó a inclinarse mucho más deprisa, pasando de 4,7 grados a 5,1 en apenas unos años. Joder. 100 años después de la construcción del catino, Italia estaba preparándose para su participación en la inminente Segunda Guerra Mundial. El líder italiano, Benito Mussolini, consideraba que la Torre de Pisa era una vergüenza para la nación, por su naturaleza impura, al representar un fiasco de la arquitectura italiana. ¡Qué fiasco! Es maravilloso. Mira cómo está. Cómo está ahí girada y no se ha caído todavía, ¿eh? Por ese motivo, ordenó un nuevo plan para estabilizarla. La solución que se planteó fue inyectar cemento a través de unos agujeros que se excavarían en el suelo, para poder ayudar a contener el agua subterránea y enderezar a la vez el monumento. Lejos de ayudar, la intervención provocó que la inclinación tuviera otra abrupta subida hasta los 5,32 grados. Pero por Dios, quieren parar de cagarla. Es que ningún plan sale bien, todos los planes salen mal. Poniendo la torre al borde del colapso. Finalmente, se produjo lo inevitable. El 17 de marzo de 1989, la Torre de Pavía, que era el campanario románico de la Catedral de Pavía, se derrumbó por completo, haciendo que 4 personas perdieran la vida y 15 fueran heridas. Las similitudes entre la Torre de Pavía y la de Pisa eran alarmantes. Ambas torres eran del siglo XI, relativamente altas y con la base más ancha que la parte superior y con un campanario añadido en lo alto. El gobierno de Italia, al temer el inminente colapso, dio orden, por primera vez en la historia, de cerrar la Torre de Pisa al público y desalojar todos los edificios que estaban en la trayectoria donde se estimaba que la torre podía caer. Sin más ideas, Italia pidió ayuda internacional para tratar de salvar la torre. Científicos de todo el mundo acudieron para evaluar todos los intentos anteriores y tratar de elaborar el plan definitivo que evitara el colapso. La orden que dieron era muy clara. Querían evitar que la torre colapsara, pero no querían enderezarla por completo, porque la torre inclinada de Pisa se había convertido en un reclamo turístico que generaba muchísimo dinero. Además, claro, que tenía que seguir siendo inclinada. La torre no estaría recta nunca, porque un lado, acordaros que se construyó más alto que el otro, por lo que como mucho parecería un plátano canario. Con la torre ya cerrada al público se hizo una última medición. La torre seguía inclinándose y había sobrepasado el límite mecánico, 5,5 grados de inclinación. La caída era inminente. Con la torre cerrada al público y en riesgo de inminente colapso, se desplegaron 2 cables enormes de acero y se colocaron 600 toneladas de plomo como contrapeso en el lado opuesto al de la inclinación, con el objetivo de ganar algo de tiempo. El problema de los contrapesos y los cables es que bonitos no eran, por lo que alguien consideró que podía conseguirse un efecto similar utilizando 10 anclas de acero para tirar de la torre hacia abajo. Parecía una idea sensata, pero lamentablemente no lo era. Cuando perforaron los agujeros para emplazar las anclas de acero, se dieron cuenta de un detalle muy pequeño, pero muy importante que habían pasado por alto. Hasta ahora siempre se había considerado que el catino y la torre eran 2 estructuras separadas, porque el catino se construyó mucho después, y todos los cálculos los habían realizado con ese supuesto en mente. Pero cuando separaron el catino para emplazar las anclas, se dieron cuenta de que parte de la torre descansaba sobre el propio catino. Amigo. Por lo que el catino no era un elemento estético, sino estructural. Lamentablemente se dieron cuenta de esto cuando ya habían separado el catino de la torre, por lo que la torre tuvo un movimiento muy abrupto, inclinándose en un día lo que se había inclinado en un año. Cada movimiento que hacían por tratar de mejorar la situación lo empeoraban más. Empeoraban. Al darse cuenta de esto, dejaron el catino como estaba y ampliaron los contrapesos de plomo hasta alcanzar las 870 toneladas, con el objetivo de ganar más tiempo. Dado que no sabían qué hacer, por un momento tuvieron la mejor idea posible:
no hacer nada. Aunque la decisión fue involuntaria, estarse quietos les hizo darse cuenta de que meses después de haber emplazado los contrapesos, por primera vez en la historia la inclinación había disminuido, de 5,5 a 5,49. No era mucho, pero les daba una pista sobre el camino que debían seguir. Si no era posible consolidar el suelo debajo de la torre, solo quedaba una última opción: hacer una excavación. Extraer toneladas de arcilla bajo el lado menos inclinado era algo que parecía muy evidente, pero que no se había abordado previamente porque entrañaba un gran riesgo. Si uno acude con una pala excavadora y se pone a cavar un hoyo sin más, la torre podía derrumbarse porque los materiales de construcción y la propia estructura no estaban preparados para un cambio tan repentino en la resistencia mecánica del suelo. Debía extraerse la tierra muy poco a poco, pero a la vez con rapidez, para evitar el colapso. Para ello se diseñó un sistema basado en colocar tubos cilíndricos con tornillos de Arquímedes en su interior. De esta forma podría extraerse poco a poco el terreno necesario, creando un vacío que la torre iría llenando poco a poco con su propio peso. Tras una pequeña prueba se dio luz verde para instalar 41 tubos en arco que comenzaron a extraer poco a poco la arcilla que había debajo de la torre. La ventaja de este sistema es que permitía alcanzar una gran precisión, aunque la operación era muy delicada. ¡Qué genios, eh! Finalmente se vio que el mecanismo fue un éxito rotundo. Tras un año extrayendo material, finalmente se logró dejar la torre con una inclinación de 3,97 grados, tras extraer 70 toneladas de material. Se ancló la torre al catino para aumentar el área efectiva de la cimentación y se instaló un sistema de drenaje para controlar el nivel del agua subterránea. Finalmente se retiraron los contrapesos y los cables para volver a abrir al público este increíble monumento del cual ahora ya conoces su historia. No obstante, hay una última cosa. El niño de 8 años que admiraba la construcción de la torre no era un niño cualquiera. Junto a la catedral, la torre y el batisterio se encuentra ubicada la última pieza del pazo, el camposanto. En él descansa este niño, ahora adulto, que debido a su increíble historia se mantuvo al margen durante todos estos años, pero que tenía la clave de lo que estaba pasando. Un joven de Pisa llamado Leonardo Fibonacci, cuya historia conoceremos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Anda! La respuesta estaba todo el rato ahí. No jodas. ¡Qué plot twist! Por algo había dicho lo del niño. Ahí os dejo el vídeo por si queréis darle me gusta o comentarle. Muchas gracias, Edizos, por haberlo visto conmigo. Espero que lo disfrutaréis mucho. Y ha estado genial, la verdad. Mola mucho aprender estas cositas.